Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo está la familia de Cristo? Amén. En circunstancias, en procesos, pero bien, ¿verdad? Amén. Ya casi se termina el año y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. El Señor ha mostrado su fidelidad y yo creo que la mayoría, algunos alcanzamos metas, algunos teníamos en nuestro corazón cuando inició el año poder decirle: Señor, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, y quiero avanzar, quiero crecer espiritualmente, quiero lograr mucho, y la verdad, y le digo esto porque el Señor me regaló una palabra, la cual le quiero declarar en esta mañana. Amén. Amén. Fíjese que le digo esto porque cada uno de nosotros, a medida que va conociendo al Señor, a medida que va caminando en esta carrera de la fe, dice la palabra, es una carrera de la fe, nos encontramos con obstáculos todos los días. Y ahí sí que todos los días es una lucha, todos los días nosotros luchamos por avanzar. Y no sé a cuántos de los que estamos el día de hoy acá reunidos pudimos ver el cumplimiento de la palabra, de la promesa que el Señor nos hizo. Porque muchas de las veces el Señor nos promete, nos regala palabras y a veces nosotros no vemos el cumplimiento. Entonces, aquí hay un factor, el cual es un ingrediente poderoso llamado fe. Amén. Y no sé cuántos desde enero hasta ahorita que estamos ya en diciembre pudimos alcanzar tal vez metas, tal vez propósitos que teníamos, y tal vez no lo logramos, tal vez nomás los vimos pasar y no pudimos llegar a ellos y decir: la palabra del Señor pues sí se cumplió en parte, pero y en parte no. Pero yo quiero que vaya conmigo esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo número 8 y versículo número 43. Y usted tal vez decía: bueno, tenía una palabra, pero ya se me olvidó. O como dijo el pueblo del Señor, el Señor de plano se olvidó de mí. Pero yo quiero darle una que lo sacuda en esta mañana. Amén. Este no es mi tema, es una primicia. Es algo primero. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 8 y versículo número 43. ¿Ya llegó? Amén. Dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuánto? 12 años, y había gastado en médicos, ¿qué dice? Todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Esto ocurrió, mire cuánto tiempo había pasado, 12 años. Aquí hay un número de gobierno perfecto de Dios. Y lo que a mí me sorprende y lo que le quiero decir en esta mañana, y se lo quiero declarar proféticamente, es de que gastó todo. Dice la palabra que había gastado todo, y en cuanto a médicos y todo. Y no había recibido absolutamente nada hasta que se acercó a Jesús. ¿Sabe que muchas de las veces el último recurso es Jesús? Pero mire cómo se extiende esto. ¿Y sabe cuál es lo que a mí me sorprende de esto? Que el maestro iba hacia otra dirección. Iba por la hija de Jairo. Y la mujer se metió en el asunto. Muchas de las veces nos tenemos que meter al asunto y decirle: Señor, aunque vayas por alguien más, acuérdate de mí. Yo no sé cómo hasta el día de hoy usted ha luchado con la promesa que un día el Señor le hizo. Tal vez fue su familia llegar a los pies de Cristo. Tal vez es levantar otro negocio y decir: Señor, pon tu mano de misericordia y que esto prospere. Pero al final de cuentas no prosperó. Y mire, aquí entendemos algo. Se acabó el recurso humano, se acabó la fuerza humana, se acabó la plata, se acabó todo. Pero la buena nueva, la buena noticia, el evangelio es buena nueva, el evangelio es buena noticia. Apareció Jesús en tiempo oportuno, porque Él siempre llega a tiempo. Amén. Y bienaventurado aquel que lo ve pasar. Y no solo lo vio pasar, sino se acercó y se atrevió a tocar. Aunque ella sabía que si era descubierta, podía ser apedreada porque no era digna. Así como un día usted y yo no éramos dignos, y vino papá y extendió su mano de misericordia. Han pasado 11 meses, mire, ya vamos en el número 12. Y aquí voy con esto. Tal vez no alcanzó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y no alcanzó ni en noviembre. Pero hoy puede ser un nuevo día. Dijo el salmista: el llanto puede durar una noche, dijo, pero al día siguiente vendrá la alegría. Al día siguiente aparecerá el sol de justicia para aquellos que creen y confían en que el Señor lo puede hacer. Me llamó tanto la atención porque estábamos orando y esto no lo traía escrito. Le dije: hermano, me regala tiempo. Le dije: de allí le entramos al tema. Fíjese que 12 tribus hay en Israel. 12 discípulos, 12 apóstoles. Y justamente un número 12. O sea, había pasado todo cuando esta mujer tomó la decisión. Hay veces que nosotros gastamos y luchamos con nuestra fuerza, luchamos con nuestras capacidades. Y a veces nosotros enfrentamos circunstancias y enfrentamos cosas que nosotros decimos: bueno, esto como estos problemas los enfrento a diario, voy a salir bien librado, porque ya me lo sé. Por ejemplo, si hablamos de alguien que es maestro de educación primaria, educación básica, tiene un programa para poder desarrollarlo. Por ejemplo, personas que trabajan belleza llevan procesos para hacerlos. Pero imagínense que el proceso le quede malo, y aún teniendo la práctica para hacerlo. Porque médico, enseñado, capacitado para hacer las cosas, para sanar, pero no le funcionó. Y se acabó el recurso, se acabó todo. Pero ¿sabe qué es lo que no se ha acabado? Dice la palabra que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado. Y Él sigue escuchando. Él sigue escuchando todavía. ¿Puede usted atreverse a creer que lo que no se pudo hacer en 11 meses, podrá el Señor con un milagro y darnos crecimiento espiritual? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo a medida que prospere tu alma y venga una prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, y todos caminemos en una misma unidad, en una misma medida de fe.
Y yo le digo esto porque todos hasta cierto punto luchamos y padecemos de algo. Aquel que diga, mire, yo hasta alitas tengo. Dice la palabra de que siendo aún nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, Él conocía su hoja de vida. Conocía mi hoja de vida, sabía en qué momento le iba a fallar. Pero aún con todo eso, dijo, por amor a mí mismo, yo perdono tus iniquidades. Una de las cosas que no se debe olvidar del altar es la cruz de Cristo. Una de las cosas que no se debe olvidar, el cristiano, hijo de Dios, no debe olvidar nunca. Tampoco le voy a dar licencia para pecar, pero abogado tenemos para con el Padre por medio de Cristo. El asunto es que cuando hay una acusación que no lo deja levantarse, avanzar, porque hasta cierto punto todos fallamos, hasta cierto punto todos pecamos. Pero bueno es el Señor que todos los días extiende su misericordia. Y es por eso que hoy estamos aquí. Amén. El mes pasado que vine habíamos más. Hoy se vinieron mis hermanos conmigo y gloria a Dios por ello, porque la verdad que a veces uno se viene de allá para acá y uno pendiente. Mire, cuando uno se acostumbra a compartir tanto con ellos, y es que nosotros compartimos desde ayunos, cafecito, tostaditas con frijol, tortitas con carne, compartimos pollito, compartimos de todo. Más que todo somos una familia. Y ahí sí que todos nos conocemos o estamos aprendiendo a conocernos. Sabemos cómo. Y Dios ha sido bueno. Y hoy sí le vamos a entrar al tema. Hoy sí le vamos a entrar al tema porque el tiempo ha avanzado. Pero quiero dejarle esto en su corazón. El tiempo pudo haber transcurrido, pero hoy puede ser un nuevo tiempo, un nuevo día para aumentar nuestra fe, creer que el Señor puede hacer algo todavía por nosotros. Amén. Ahora sí, quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo número 18, allá adelantito. Versículo número 1, Evangelio de Lucas, capítulo número 18 y versículo número 1. Y cuando usted ya lo tenga, por favor, confirme con un amén. Amén, dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, ¿de qué dice? De orar siempre y no desmayar. Ahorita ya más o menos sabe por dónde va nuestro tema. Hoy vamos a ver el poder de la oración. Hoy vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de la palabra. Quiero que vaya conmigo, vamos a poner un poquito de cimiento. A Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Versículo número 17. Amén. Aquí está el apóstol Pablo. ¿Ya llegó? Dice la palabra: orad sin. Oiga esto. Jesús nos enseña y Él nos dice la necesidad de orar.
cómo nosotros podemos ver lo que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, hacía para mantener una relación con el Padre, para que de Él fuese expulsado el poder, e incluso en el pasaje que estábamos dándole lectura, la mujer de flujo, ¿qué dijo Jesús? Porque poder salió de mí, virtud, dice otra versión. Y vea esto. Quiero que vaya conmigo, regrese a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Versículo número 12. Evangelio de Lucas, capítulo número 6 y versículo número 12. ¿Ya llegó? Amén. Dice la palabra. En aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche, ¿qué dice? Orando a Dios. ¿Cuánto pasó? 10 minutos y se fue a ver una película. Escuche esto. La manifestación de Dios hecho carne, manifestada en Jesucristo, Él fue verdaderamente hombre, pero sin pecado. ¿Había una necesidad de poder orar? Mire esto. Y es que esa es la enseñanza, porque Él siempre que va a darnos a conocer su palabra, nos enseña. El que es puro, es santo, cuando se ponía a orar, oraba toda la noche. Oiga esto. ¿Y para qué oraba? El asunto está de que usted y yo tenemos nosotros la determinación de poder hacer esta vida de oración. Número 1, estábamos dándole lectura y Jesús nos dice la necesidad de orar. El apóstol Pablo nos da otra luz y él dice: orad sin cesar. Ahorita estamos viendo el ejemplo de Jesús, el maestro, y dice que subía al monte e iba a orar toda la noche. Mire, nosotros ciertamente en San Antonio somos pocos y hemos aprendido algo. Ahorita el 4 de diciembre ajustamos 2 años de estar con los hermanos y hemos hecho algo. Hay una oración de permanencia y hasta cierto punto hemos tenido un crecimiento espiritual que ya nos conocemos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Mire, ¿cuántas veces usted e incluso yo nos hemos cansado? Ha venido cansancio espiritual a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos nosotros querido flaquear y decir: hoy sí estoy cansado, hoy sí? Mire, cuando hay responsabilidades y el poder uno decir: ya es tarde y todavía ando trabajando y tengo que llegar y tengo que cumplir, no solo con los hermanos, sino delante de papá. Imagínense si no oráramos. ¿Qué nos enseña Jesús? Mire, le voy a enseñar, le voy a revelar esto. ¿A qué subió y por qué subió? Mire pues, ahí mismo en Lucas 6, 17. Avance.
Lucas 6:17. Escuche esto. Lucas 6:17. Dice la palabra. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser, ¿qué dice? Sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿qué dice? Eran sanados. Y escucha el 19. Y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él. Oiga esto. Y sanaba a todos. Póngame atención un momentito. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, subió al monte. Cuando descendió, venía con tanto poder que hasta los espíritus inmundos salían. La gente quería tocarlo, querían acercarse a él, y dice que en esa ocasión sanó a todos. ¿Y qué dice al inicio? Eran multitudes. ¿Cómo entonces logramos nosotros tener poder? Orando. Entonces, aquí está el secreto para alcanzar el poder. ¿Qué dijo el maestro? Es que hay ocasiones, mire, hay ocasiones donde debemos orar en público, pero hay ocasiones donde vamos al secreto. Hay ocasiones donde, ¿qué dijo el maestro? Y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, y tu Padre que está en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Entonces, ¿por qué no, muchas las veces no vemos recompensas en público? Porque no estamos siguiendo al secreto de Jehová. Amén. Y hay un secreto, lo oculto, donde el Señor quiere revelarnos o quiere darse a conocer a nosotros. Pero esto solo lo podemos alcanzar cuando nosotros, mire, la relación o la intimidad que usted y yo tengamos con el Señor nos va a servir no solo para cuando nos llamen y nos digan, hermano, ¿será que puede orar por este hermano? Pero mire, pues el asunto es este. Si alguien quiere ir a orar y únicamente está orando 10 minutos, 15 minutos, hoy no vengo a juzgarlo. Pero si preguntamos, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es su tiempo de oración? ¿Cuál es el mayor tiempo que pasa en la presencia del Señor? ¿Cuál es el tiempo que usted puede decir 5, 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, 45, una hora? Yo creo que cuando lleguemos delante de un endemoniado nos va a sacar la lengua y se va a reír. Yo he recomendado esto. El día que le toque ir a orar por alguien, tal vez lo llamen a que vaya a orar por alguien. Primeramente, póngase a cuentas. Ore para que el Señor le diga sí. Y vaya con fe. Porque si va dudando, ¿será posible? ¿Será que sana? ¿Será que puede ser libre? Entonces, y es que aquí sucedió algo, porque no ha habido una vida de oración. ¿Cómo usted y yo conocemos al Señor? Orando. ¿Cómo hemos permanecido al día de hoy? ¿Quiere usted darse un aplauso porque se me está poniendo muy serio? Porque ha permanecido. Mire, aunque no ha orado tanto, pero hemos permanecido en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades, en medio de todo lo que el enemigo quiere acusarnos, enseñarnos y mostrarnos todos los días.
usted y yo hemos permanecido. Y es por eso que hoy estamos aquí. No porque nosotros no hayamos fallado, sino porque fiel es aquel que nos ha llamado. Amén. Y los momentos que usted se ha acercado. Mire, ¿sabe dónde podemos nosotros ver cuando la persona anda buscando al Señor? Cuando está en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, y a veces promete hasta lo que no puede dar. Y el problema del ser humano es ese, que cuando está en medio del problema, en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de, cuando tiene el agua al cuello, se acerca delante del Señor. Y mire, yo le puedo dar testimonio y decir de gente que yo conocí que llegaba 5 de la mañana, mediodía, en la noche, y estaba orando, pidiendo, suplicando. Y el día que el Señor le abrió la puerta, fue ese día que le preguntaron después y dijo: tengo tanto chance, tengo tanto trabajo, hasta me ascendieron de puesto, que no puedo ir a la iglesia. Y está la otra parte, que también es un poquito complicada, que el día que el Señor extienda su mano y nos corone de favores y de misericordias, porque la gente en la circunstancia busca, promete y está orando todos los días, pero a veces en abundancia dejó de hacerlo. Y es cuando más deberíamos de estar acercados para no perder lo que ya nos dieron. Pero el problema está de que nos confiamos tanto en decir: bueno, yo ya manejo dones, manejo talentos, y el Señor permitió que yo hiciera esto y me está yendo muy bien. Entonces, también yo hablaba con los hermanos el día jueves estamos hablando, estamos platicando, y le decía yo: el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿qué les pusieron? Más carga. Entonces tenían tanto trabajo que decían: ya no hay tiempo para buscar al Señor. De tanto trabajo que tenía. Porque muchas de las veces, mire, y una de las cosas que el Señor nos ha dado es cuando nosotros llegamos a compartir la palabra y nos damos cuenta de que hay gente, podemos distinguir cuando cansancio, cuando está enfermo. Y uno dice: ¿y ahora qué pasó? Si pidió trabajo y que tiene trabajo, llegó cansado, llegó cargado. En vez de decir: bueno, me lavo la cara, dijo José, y salgo a ponerla delante de mis hermanos aunque me han vendido. Miren lo tremendo de esto. Yo le traigo en esta mañana este mensaje para que nosotros no nos olvidemos de que necesario es poder ir a la presencia del Señor. Mire, hay personas que llegan a pedir consejo con otras personas y no es malo, no es malo. Pero antes de poder pedir consejo a seres humanos, ¿por qué no se acerca delante del Señor y va a llorar? Mire, con todo respeto, va a hacer berrinche, pues. Si quiere, zapatea, muerde el piso, lo que usted quiera. Pero cuéntele a Él. Muchas de las veces la persona, ¿sabe qué hace? Poder buscar otra persona y contarle su problema, y al final de cuentas, ni uno ni el otro está orando. Y al final de cuentas, cuando mira, si estaba mal, termina peor. Consejo sano. El día que se vaya a ministrar con alguien, sepa con quién lo esté haciendo. Porque no cualquiera puede contarle sus problemas. Y antes de contárselo a cualquier persona, ¿por qué no se los cuenta a Dios? Si Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Él nos conoce. Él sabe. Él sabe que si a veces le prometemos y le fallamos, decir: ya no voy a hacer esto, Señor, y cuando de repente ¿se acuerda del ejemplo del pedacito de barra de margarina en aceite caliente? O como dijeron los hermanos de San Antonio, como que fuera gordita en tobogán.
A veces diciendo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Y pasa una lucha. Y cuando se le presenta la oportunidad de fallarle, lo primero que hace, ¿qué es? Fallar. Y está pidiendo y está suplicando. Entonces, el asunto para poder sobrellevar todo esto es despojarnos de toda, ¿qué dijo el Señor Jesús? Vengan a mí. ¿Todos qué dijo? A veces es tanta carga, a veces tanto problema, a veces tanta circunstancia, que prefiere seguir cargando antes de ir a despojarse y rendirlas todas, decirle, Señor, aquí estoy, ciertamente ya no aguanto más, ya no puedo más. ¿O es que va a tomar usted el ejemplo? Hasta perder todo su dinero para acercarse a Jesús. Perdió todo, hasta, me imagino que hasta las ovejas vendió. Y si perdió todo, ¿ahora por qué? Tenía. Pero mire, una de las cosas que a nosotros nos sorprende, y aquí le voy con esto, cuando se acaba la fuerza humana, cuando se acaba el poder humano, empieza a obrar el poder de Dios, el que es fiel y el que es bueno. Dice que el justo no permanecerá tirado, sino que Él en tiempo oportuno lo levantará. ¿Cuántas veces en este año caímos, cometimos errores, pero tanta paciencia y tanto amor que nos ha tenido el Señor, que al día de hoy nosotros estamos en este lugar? Y todavía podemos decirle, Señor, aquí estoy, en medio de todo, en medio de circunstancias. Amén, pero caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero usted y a su casa no van a llegar, porque aquel que prometió estar con nosotros ha sido fiel, ha sido bueno. ¿Cómo a nosotros se nos va a revelar? Se nos va a dar a conocer los misterios del Padre, los misterios del Hijo. ¿Cómo nosotros vamos a poder caminar en el poder del Espíritu Santo? Jesús nos enseña, necesario es ir a orar. Y oró toda la noche, dice. ¿Se recuerda el otro pasaje cuando invita a los discípulos, vengan a orar? ¿O es que a veces somos nosotros como esos discípulos que el Señor nos inquietó a orar? Y allá vamos nosotros con media hora que lo vieron así, bien dormido, hermano. Yo recuerdo en una ocasión teníamos, antes de irme para San Antonio, yo estuve en la iglesia de Santo Domingo y teníamos horarios para orar. Habíamos empezado desde las 5 de la mañana. Alguien oraba de 5 de la mañana para 5:30, otro de las 6 para las 6:30 y media hora de oración cada uno. Y no éramos muchos, éramos pocos. Y al día siguiente le preguntaban, cuando nos tocaba reunirnos, y le preguntaban, hermano, ¿y cómo le fue? Hermano, no pude orar. Me agarró el sueño. Y todo hasta el lado, mira, hermano, vamos a hacer algo. Le vamos a llamar para que se recuerde que le toca orar. Mire, fíjese que a veces esto es tan cansado hasta cierto punto. Pero no hay esfuerzo que no tenga su recompensa. Amén. Fíjese que hasta lo más mínimo que usted y yo hemos hecho para agradar al Señor, el Señor nos ha mantenido con vida, con salud. Y yo creo que todos los que estamos aquí hasta cierto punto hemos visto su mano de misericordia. Mire, si nosotros le dijéramos, contáramos en esta mañana y pasáramos uno por uno, le dijéramos, hermanos, vengan para acá los hermanos de San Antonio y vamos a preguntarle en este año en qué fue bueno el Señor. Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para contar. Y hemos experimentado, incluso hay otro hermano que no pudo venir. Pues hermano, el Señor ha sido tan bueno y tan fiel que hasta
en el IX. Ahí el Señor con COVID y lo más fuerte. Ahí el Señor extendió su mano de misericordia y lo sanó, lo rescató. Entonces nosotros no podemos decir que no somos participantes de haber visto, de haber palpado cómo el Señor ha sido bueno y cómo el Señor ha sido fiel por momentos que hemos apartado. Hay momentos que nosotros decidimos. Recuerdo un domingo en la iglesia de San Antonio, hubo oración, alabanza, y después nos dedicamos a orar y me regalaron 10 minutos, y es que por eso cuando tengo tiempo para predicar aprovecho. 10 minutos me dejaron, usted. Pero estuvo precioso y la verdad que todos ese día disfrutamos. Ese día el que no se llevó su parte es porque no quería. Banquete hubo ese día. Pero necesario es poder desarrollar y todo empezó porque nosotros le dijimos: Señor, hoy necesitamos que nos visites. Queremos estar contigo. Una de las cosas que hemos rogado, que hemos suplicado nosotros, es que su presencia siempre esté con nosotros y nos dé descanso. Una de las cosas que siempre hemos orado es para que la gloria de Dios descienda. Mire, porque ¿qué sería una iglesia si no tuviera la presencia de Dios? Si no tuviera la presencia, la asistencia del Espíritu Santo. ¿Qué sería la vida de un cristiano si no pudiera y se sintiera atado cuando quisiera desarrollarse, cuando quisiera declarar una palabra? Y es que en este lugar hay una promesa de parte del Señor, y es que los ministerios aún no se han levantado porque ha faltado parte de la oración. Hoy los grandes ministerios han sobrevivido porque tienen gente intercediendo, tienen los ministerios de intercesión, pero aquí creo que ya empezaron. Y los grupos se empiezan por 2, por 3. Pero en todo eso estamos llamados a ver la gloria de Dios todos los días. Aún así, la gente diga: están locos y está tan emproblemado. Y muchas de las veces nos ha tocado enfrentar tantas cosas. Pero como Dios ha sido tan bueno, que aún emproblemado. Un día recuerdo, como un mes creo que fue, tuvimos nuestro servicio y precioso. Y el siguiente, eso fue domingo, jueves, hasta el otro domingo apareció hermana Sheila y había tenido su accidente. Pero miren, hermanos, ahí aún con el protector de pierna, llegó. ¿Sabe por qué muchas de las veces aún con dolores llegamos? Porque experimentamos que Dios ha sido bueno y que Dios ha sido fiel, y que en los momentos más difíciles ahí Él extendió su mano de misericordia. El problema muchas de las veces está que la gente no reconoce cuando el Señor obró, cuando el Señor trató con ello, porque hay circunstancias que el Señor permite. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea aumentada. Entonces la oración nos va a servir para que usted y yo, en medio de la oración, podamos discernir la circunstancia que nos está atravesando, y podemos nosotros disfrutar de decir: esta leve y momentánea tribulación no se compara con el mayor y eterno peso de gloria que el Señor va a traer para nuestras vidas. O sea que la prueba no es en vano. La prueba nos trae esperanza, y ahí nosotros vamos a ver al Señor obrar. Si alguien está enfermo, es la plataforma, es el momento adecuado para que pueda acercarse con fe y poder experimentar la sanidad del Dios Todopoderoso, porque Él, dice la palabra, que no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces, aquel que está pasando por una circunstancia donde dice ya, sin fuerzas, pero va a la presencia del Señor y recuerda de que el Señor multiplica las fuerzas ahí donde ya no hay ninguna. Tal vez alguien está pasando un momento de escasez terrible. ¿Cómo puede alguien hablar de que el Señor extendió su mano de misericordia cuando no teníamos ni un peso en la bolsa? ¿Cómo alguien puede dar testimonio de eso cuando no tuvo nada?
Pero apareció papá y extendió la mano, lo sacó, lo levantó, lo puso en un lugar alto y le dio a conocer a otros que lo ama. Pero ¿cómo vamos a conocer eso? Cuando vamos a su presencia. Cuando vamos a su presencia, entonces ahí se nos va a revelar. Ahí nosotros vamos a entender. Hace un mes creo que vine, fue como 20 días, ¿verdad? Me mandaron más luego. Y platicaba con el siervo, con el hermano. Y hoy el mundo, viendo que el impío prospera, y esto le pasó al salmista también, vio que todos prosperaban y hasta robustos estaban. Y dijo, se fue delante del amado, llegó y le pregunta. Y dice que en sus atrios ya estaba, ahí estaba preguntándole. Y cuando vio el final, dijo, era como una bestia delante de ti que no comprendía. Ahí se le reveló el final de las cosas. Pero usted y yo, que a veces caminando, a veces arrastrando un pie, a veces nos toca poner cara dura y enfrentar la circunstancia, porque ya fue a la presencia del Señor y recibió nuevas fuerzas. Ya fue y le dijo, Señor, yo ya no aguanto, ya no puedo, ya no sé para dónde agarrar. Pero se metió un momento a su presencia, le fue a orar con fe. Y es que este es el segundo ingrediente. Vaya, cuando vaya a orar, vaya con fe. Porque cuando usted va a orar, sabiendo de que el Señor, mire, vaya con la fe de que si está pidiendo algo, vaya con la fe de que lo va a recibir. Y alguien podrá decir, lo que pasa es que ya me pasé 1 año, 2 años orando y aún no he visto nada. Porque puede ser el caso de alguien en esta mañana. Puede ser el caso de alguien de decir, hasta ya me cansé y no he visto respuesta. Y el Señor diciendo, tranquilo, momento. A veces nosotros lo que menos somos pacientes. Y si aprendemos de David que dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. El asunto más grande es cuando estamos en medio de los problemas y vienen temores y vienen circunstancias y a veces nos está lloviendo sobre mojado, a veces saliendo de una y caemos a otra. Pero ¿cómo descubrimos el beneficio nosotros? Yendo a la presencia del Señor, yendo a descargar, a dejar todas nuestras cargas. Me avanzó el tiempo, hermano. Le voy a dar la última cita. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo número 12. Y versículo número 5, perdón. Hechos 12:5. Mire la demanda que tiene la iglesia. Mire lo que tiene que hacer la iglesia. Escuche esto. Hechos 12:5. ¿Ya llegó? Dice la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Si el maestro nos enseñó, el apóstol Pablo nos enseña. Y aquí la iglesia nos está enseñando a nosotros un principio. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que toda la iglesia se unió a orar por la necesidad de otra? Para que Dios respondiera. Hola. ¿Cuándo teniendo tantas ocupaciones usted dijo, no, hoy voy a orar por el hermano?
¿Y sabe por quién estaban orando aquí? Por el apóstol Pedro, que nos regala después primera de Pedro, segunda de Pedro, y nos regala unas revelaciones tremendas. ¿Y si la iglesia no hubiera orado? ¿Sabe por quién estaban orando? Y es que por eso siempre decimos, oren por nosotros. Miren, nosotros los bendecimos, oramos por ustedes en todo tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿será que a veces se toman la molestia de orar por nosotros? Miren lo tremendo. La iglesia estaba orando por quien tenían. Y si no hubiera orado, ¿sabe qué sucedía después de la cárcel? Pero la iglesia oró sin cesar. O sea, la iglesia estaba orando. ¿Y sabe qué sucedió? Mire qué sucedió. ¿Quiere ver qué sucedió? Me regala 5 minutos. Versículo número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué puede provocar la oración? Libertad. ¿Qué puede provocar la oración? Mire, hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no son libres. Entonces, ¿qué está demandada la iglesia hoy? A orar sin cesar. A orar como una necesidad. Como la necesidad cuando nos da ganas de tomar agua o ingerir alimentos. Esa necesidad la tenemos que resolver. Así tiene que ser la necesidad de orar. Esto quiere decir, para que vea que sí, le cumplo, voy a cerrar mi Biblia. Escuche esto. En medio de la oración, dice la palabra que uno echa fuera 1,000, 2 a 10,000. Imagínense si se une toda la iglesia en un mismo sentir. Imagínense el poder que puede. Ya el próximo año, la próxima vez que nos inviten a predicar, cuando vamos a hacer fila, van a estar haciendo los profetas aquí. Diga pues, aleluya, yo lo creo. Van a estar esperando turnos los evangelistas para dar un mensaje de arrepentimiento. Cuando miren ya, ahora ya hay pastor en Shela, van a decir, se levantó de la misma congregación. No estoy diciendo que nos encanta venir, disfrutamos del frío, aunque sudemos a veces. La oración de la iglesia produjo una intervención del cielo. Hubo manifestación angelical. Dice que las cadenas se le cayeron. Es más, lo tocaron, le levantaron y le dicen todavía ciñe tus lomos y nos vamos. Y llegó a la iglesia a tocar la puerta. Ahí donde estaban orando por él. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Qué necesario es poder desarrollar una vida de oración. Qué necesario es que usted se acerque delante del Señor. Y si va a llorar, llore. La gente a veces no es sincera y dice, no, hermano, yo no reclamo nada. Si le reclama a la esposa, le reclama a los hijos, ¿cuánto más puede llevar reclamos delante del Señor? Cosa que a veces no somos sinceros. ¿Sabe algo que apertura los cielos? Es la sinceridad. Un corazón sincero. Una de las cosas que usted y yo vamos a aprender como principio es de que no vamos a salir de casa sin antes orar.
y decir: Señor, guárdanos, protégenos, extiende tu mano, danos sabiduría, entendimiento. Señor, yo lo que voy a hacer hoy en tu nombre, Señor. Y verá cómo se ordenan todas las cosas. Mirará cómo el Señor extiende su mano y se cumplirá la palabra. Empezaremos a prosperar espiritualmente. Y como es un Dios integral, prosperaremos en todo, a medida que nuestra alma prospere. Todos sabemos que hay necesidades, todos tenemos necesidades. Pero esta mañana nuestra mayor necesidad es de que su presencia nos inunde, nos dé descanso, nos fortalezca. Que su Espíritu Santo en todo tiempo nos instruya, nos corrija. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, hemos enseñado, hemos platicado con los hermanos, Señor, la importancia de poder orar. Y si el maestro subía a orar, Señor, toda una noche, y bajaba en el poder del Espíritu Santo, y bajaba, Señor, no había necesidad de imponer manos, sino la gente se le acercaba y lo tocaban, Señor, y ellos eran sanados. Señor, hoy la iglesia necesita, Señor, realizar una vida de oración, donde en todo tiempo, Señor, la necesidad de orar esté en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Señor, despierta un espíritu de oración en esta casa, en cada uno de mis hermanos, Señor, los que hoy estamos reunidos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos la palabra que le fue declarada a esta mujer con flujo de sangre. El Señor le dijo: ve en paz. Señor, hoy los mandamos en paz. Que tu gracia, que tu favor, que tu amor, Señor, que tu misericordia en todo tiempo, Señor, los acompañe. En el nombre de Cristo, Señor, los bendecimos. Bendecimos su casa. Bendecimos esa herencia bendita que le ha dado el Señor. Bendecimos su familia. Señor, oramos para que tú seas escudo de fuego y muro de bronce alrededor de cada casa. Señor, aquellos que habían estado luchando. Señor, aquellos que esta mañana presentan sus necesidades delante de ti. Señor, oramos. Oramos, oh Dios de los cielos. Señor, tu palabra dice que lo que pedimos en secreto sea recompensado en público. Señor, oramos para que públicamente, Señor, ellos sean honrados. Que públicamente, Señor, sean honrados. Sean, Señor, sus cabezas levantadas. En el nombre de Cristo. Señor, gracias por tanto amor, tanta misericordia que has tenido con nosotros. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy de poder compartir tu palabra. Señor, que el bien y la misericordia los acompañe todos los días. Señor, aquellos que están suplicando para que una puerta se les abra. Señor, tu palabra nos enseña que tú abres puertas, Señor, y nadie las puede cerrar. Señor, hoy que puertas se abran delante de ellos. Señor, oramos por nuestros familiares que no te conocen. Señor, hijos que tal vez se apartaron de ti. Señor, rogamos por ellos. Te suplicamos que extiendas tu mano de misericordia. Señor, que en estos últimos días de este año todos podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver tu favor, podamos ver tu mano de misericordia. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo con la bendición del cielo, con la bendición de la tierra. Señor, que todo lo que hagan prospere. Señor, que cada mañana, Señor, reconozcamos
el amor que tú nos tienes, Señor, donde nos presentas un nuevo día. En el nombre de Cristo, nos vamos en paz, nos vamos en bendición, sabiendo que tú sigues siendo bueno con nosotros.